Bueno, pues el Gran Premio de Canadá ya culminó con su primer día y lo más importante de esto fue todo lo que se pudo vivir hoy en el Gran Premio de Canadá, debido a que en la primera práctica libre y segunda práctica libre los equipos tenían un reto adicional, ya que el nuevo reglamento pide mucho en poco tiempo y esto es algo que ha generado disgusto como también ha generado pues tranquilidad a otros equipos porque sabemos que Red Bull ya no tiene ningún tema con el porpoising, pero hay equipos que sí, y estos podrían verse perjudicados en este gran premio. Pero primero vamos a empezar con lo más importante de la primera práctica libre, que arrancaba bastante bien, pero había un reto en especial, que era el que no se sabía, no se tenía conocimiento de cuándo iba a llegar la lluvia con certeza. Entonces la primera práctica libre se llevó a la perfección, no hubo probabilidad de lluvia y esto cambiaría con el tiempo, pero pues equipos o pilotos en este caso como Red Bull y Max Verstappen estaban principalmente en la mira de todos los aficionados y de todos los críticos, porque aquí hay una batalla, aquí hay un duelo entre estos dos pilotos y pues son los dos candidatos a ser el próximo campeón del mundo. Max Verstappen a defenderlo y Checo Pérez a llegar a conseguirlo por primera vez en toda su carrera. Y pues durante las prácticas libres se iba a ver realmente pues cuál era la calidad de cada piloto dependiendo de qué era lo que necesitara el equipo, debido a la regla que estipuló la FIA que se va a aplicar precisamente este fin de semana, en la cual dice que si el número de rebotes, o sea el porpoising, no se corrige, van a tener que subir 10 milímetros el coche, obligatorio, es un castigo. Esto no es una manera de salir adelante, no es tener una ventaja, no, es un castigo, porque entre más elevado esté el coche del suelo, menos carga aerodinámica tienes y por ende menos velocidad. Entonces, este tema no era tanto para Red Bull, hay equipos más preocupados como lo son Mercedes, McLaren, Ferrari, Haas, pues la mayoría de todos a excepción de Red Bull y Alfa Tauri. Pero pues aquí la situación era qué piloto iba a ser el más rápido, quién iba a ser el dominante en las primeras prácticas libres y obviamente este tema se lo estuvo llevando Max Verstappen. Bueno, no obviamente, pero pues nosotros sabemos y damos a conocer y a entender que pues realmente el neumático más blando de la gama, porque estamos utilizando en este gran premio del C5 al C3, o sea C5 como más blando, C4 como medio y C3 como el más duro, el blanco. Y pues estos neumáticos a Checo nunca le han llegado a adaptar bien. Entonces tiene mucho más trabajo que hacer el piloto tapatío para poder adaptarse a estos tiempos. De hecho, los mejores tiempos registrados por Checo Pérez fueron con neumático medio. Cuando se estaban haciendo las simulaciones de clasificaciones, obviamente con el rojo, con el más blando, pues habían algunos problemas. Uno de ellos era Esteban Ocon, quien sobrecalentó un freno y precisamente el delantero derecho era el que presentaba problemas, tuvo que ser retirado y tuvieron que reemplazar el freno completo. Ahora sabemos que hay una alta probabilidad de que existan penalizaciones en este Gran Premio de Canadá. De hecho, Yuki Tsunoda es uno de los pilotos que van a ser penalizados porque va a arrancar desde el final de la parrilla, porque ya utilizó cuartos componentes del motor de 3 que están permitidos, pero en una lista utilizó más, o sea, sobrepasó el límite y por eso Yuki Tsunoda de Alfa Tauri tendrá que arrancar desde el final de la parrilla. Estábamos a expensas esperando de la solución de Ferrari con el caso de Charles Leclerc, incluso lo hablamos ayer, pero Leclerc va a salir todo bien, ya que sí se montó toda la tercera unidad tal cual, solamente el turbo no fue utilizado el cuarto, sino que reutilizaron el primero. Decisión inteligente, pero vamos a ver cómo se comporta en el resto del Gran Premio. Vimos que fue de manera buena, que ahora en las prácticas libres estuvo dando resultados este turbo, pero pues ya veremos qué sucede mañana y en la clasificación, a ver si sigue siendo ahora sí que útil y funcional más que nada. Entonces terminaba la primera sesión de esta primera práctica libre, no había eliminados, no había problemas, no había lluvia y pues muchos problemas trataron de corregirse
Y los 10 mejores tiempos fueron estos. Max Verstappen se quedó con el primero, el segundo de Carlos Sainz, el tercero de Fernando Alonso, quien estaba sorprendiendo en estas prácticas libres, siendo uno de los pilotos más rápidos ingresando al top 3. En cuarto, Sergio Pérez. En quinto, Charles Leclerc. En sexto, George Russell. En séptimo, Lance Stroll, el piloto local, aparte de Nicolas Latifi. Lewis Hamilton en octavo, Sebastian Vettel en noveno y Daniel Ricciardo teniendo mejor ritmo que su compañero Lando Norris en el décimo. Entonces ya unas horas después empezábamos con la segunda práctica libre, la cual fue sorprendente porque no todos los coches salieron a la pista de inmediato. De hecho, hubo algunos que se quedaron todavía en el garage bastante tiempo. Estamos hablando de Aston Martin, estamos hablando de Mercedes, estamos hablando también de algunos Alfa Romeo. Y pues la situación era que tenían que corregir el problema aerodinámico porque solamente les quedaba esta y la práctica libre de mañana para poder erradicar el porpoising y no ser acreedores a esa penalización de tener que elevar 10 milímetros el coche. Entonces, en esta práctica libre vimos más en acción a los mecánicos de los equipos que a los mismos pilotos de algunos, pero pues era una acción necesaria para poder llegar a corregir este problema y no hubiera penalizaciones y pues menos descalificaciones. Obviamente todos quieren correr, todos quieren sumar puntos y no quieren quedarse fuera de una carrera porque esto podría ser perjudicial. Del mismo modo, Ferrari seguía metiéndose entre los Red Bulls. Aston Martin tenía algunas mejoras, pero pues en sí, Max Verstappen seguía teniendo un ritmo superior al de su compañero. Max Verstappen estuvo siendo muy superior, estuvo presionando bastante. Cabe destacar que en esta segunda práctica libre llegó un momento en el que se avisó, cuando restaban alrededor de 20 minutos, que en 30 minutos probablemente llegaba la lluvia. Entonces esto significaba que tenían un intervalo de más o menos 10 minutos, porque sí, el pronóstico tratan de que sea muy exacto, pero puede variar y lo hemos visto en muchas ocasiones. Y es cuando pues se da una bandera amarilla en esta segunda práctica libre, precisamente porque había una lata. Y eso me causó mucho coraje, descontento de por qué la gente avienta latas a la pista. Entonces hubo una bandera amarilla porque tuvieron que recoger la lata de esa persona inconsciente que tiró basura a la pista. Y si se voló, haya sido como haya sido, para eso existen los botes de basura. No debe de haber basura regada, tirada, porque puede ocurrir esto. Ya ha pasado en grandes premios que los frenos se echan a perder por una bolsa de plástico. Y en esta ocasión una lata pudo haber causado muchos daños. Entonces, por favor, sean conscientes con la basura, no la tiren. Guárdenla, lleven su bolsita y ya cuando se termine el gran premio la tiran. Sebastian Vettel se ha quedado a recoger basura en muchas ocasiones. Entonces tenemos que ser más conscientes en este tema. Pero pues ya después de este tema de lo que fue la práctica para clasificación, la simulación, pues se da la bandera amarilla y es cuando los equipos ya optan por hacer mejor sus tiempos de carrera, ya llenar los tanques, probar los neumáticos medios. Bueno, esto en caso de algunos, porque pues esto fue lo que abrió un poco más la brecha entre los tiempos de Max Verstappen y Sergio Pérez, ya que sí, la diferencia era de más de un segundo en esta segunda práctica libre, pero la situación es que muchos equipos siguieron intentando hacer su simulación de clasificación. Checo y Max ya estaban en el de carrera y aún así el tiempo de Max Verstappen hecho en simulación de clasificación no pudo ser superado. Fue el mejor de la segunda práctica libre, mientras que Checo Pérez sí quedó bastante relegado. Aquí cabe destacar la actuación de Fernando Alonso, quien ha estado constante, contento y demostrando por qué Alpine lo está renovando. Todavía no es oficial, todavía no se firma, todavía no hay noticias, pero Alpine y Fernando Alonso ya nos dijeron que sí, que él se queda hasta que él quiera. Entonces aquí está demostrando por qué tiene esa libertad de decidir cuándo retirarse y cuándo no. Y la verdad, haciendo las cosas bastante bien, ya que estuvo dando buenos resultados en esta segunda práctica libre. Y pues el tema doloroso de Mercedes es que sigue muy relegado Lewis Hamilton y el porpoising sigue siendo su coco. Tienen todo el día de hoy y toda la noche para descifrar cómo corregirlo.
y posteriormente demostrarlo en la tercera práctica libre, si no, van a ser acreedores a esta penalización. La verdad hay mucha gente que no está de acuerdo y es que tiene sus altibajos. De hecho, los mismos directivos de equipos tienen sus puntos de vista. Obviamente Christian Horner, como no tiene problema de porpoising, está a favor 100% de que los equipos que se hayan quedado dormidos en los laureles y no lo hayan corregido, pues tengan este tipo de penalizaciones, porque así lo exige el reglamento, órale va. Pero equipos como Mercedes, en el caso de Toto Wolff, no está de acuerdo porque dice que existen muchas variantes entre pistas e incluso entre días, que puedes tener nada de rebote, nada de porpoising en los primeros 2 días, pero en el segundo se eleva y en la carrera es mucho mayor. Entonces depende también de factores externos a lo que es la aerodinámica. Por eso Mercedes estuvo pidiendo que eliminaran el efecto de suelo o que cambiara la normativa, y Christian Horner dijo: no, es injusto que nos cambien la normativa a la mitad de la temporada. Eso no puede ocurrir. Entonces tenemos que recurrir a otras instancias. La FIA pone esto sobre la mesa. Es el primer gran premio que tiene esta nueva regla y esto podría cambiar el rumbo de todo. Esto es perjudicial. Entonces, los récords de tiempo, el top 10 de la segunda práctica libre quedaban de la siguiente manera. Aquí vemos Max Verstappen en primer lugar, que terminó con los medios, estuvo haciendo la vuelta de carrera. Después vemos a Leclerc con los más blandos en segundo. Aquí estuvo haciendo simulación de clasificación. Carlos Sainz en tercero con simulación de carrera, pero ya un poco tardía, ya que vemos la diferencia, la edad de los neumáticos de Verstappen, que era de 17 vueltas, mientras que el de Carlos Sainz era de 7. Entonces aquí vemos que Leclerc con sus blandos nuevos de 2 vueltas pudo llegar a este récord, y mientras que Sainz logró meterse a los primeros 3, pero posteriormente ya empezar con la clasificación con la simulación de carrera. Por eso tiene 7 vueltas sus neumáticos medios. En cuarto, Sebastian Vettel, quien también estuvo trabajando en la simulación de clasificación. Fernando Alonso en quinto con duros. Ojo, esto sí es de jefes. Pierre Gasly en sexto, también haciendo simulación de carrera con medios. Russell en séptimo. Lando Norris en octavo, trabajando con simulación de clasificación, como Daniel Ricciardo en noveno, simulación de clasificación. Esteban Ocon igual con blandos, y Sergio Pérez quedó en el 11º, igual trabajando con simulación de carrera. Entonces vemos que aquí se colaron algunos entre los tiempos de Sergio Pérez de diferencia, porque Checo ya estaba trabajando en la simulación de carrera con medios, y aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 intentos de vuelta rápida con simulación de clasificación, lo que pues obviamente terminó relegando a Checo. Y pues también vemos este intento prematuro de Sainz. Entonces podemos decir que a lo mejor no los 6, pero 6 lugares de diferencia, precisamente por el cambio. Esto es la razón de ser. No es que esté justificando, no es que esté escondiendo, no es que esté diciendo mentiras. Pues es que así las cosas. Obviamente con tanque vacío y neumáticos blandos vas a ser mucho más rápido que con tanque llenos y neumáticos medios. Entonces esto fue lo que sucedió en las primeras 2 prácticas libres en el primer día del Gran Premio de Canadá, que para mucha gente puede ser aburrido. Para mí fue interesante, precisamente por el tema de estar viendo cómo en la segunda práctica libre, en lugar de aprovechar el tiempo en pista, aprovecharon el tiempo en garage para terminar de corregir el porpoising. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Gracias por estar aquí y por favor déjame en los comentarios tu punto de vista. Antes de despedirme, te quiero recordar que por favor apoyes a los canales de Pro Padel México y de Powerlifting Laguna. Aquí están sus redes sociales, también te los voy a dejar en la descripción y en el primer comentario. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana para ver qué sucede en la tercera práctica libre y la clasificación por parte de todo el equipo. Yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima.